Bien, en esta sesión vamos a resolver este ejercicio que va relacionado con el tema de reducción o sistema equivalente de eh, par momento o fuerza momento. Vamos a leer el texto y vamos a ver cómo vamos a plantear este ejercicio, que ya es más complejo porque tenemos un mayor número de fuerzas ahí presentes. Dice, se usan 4 remolcadores para llevar a un transatlántico a un muelle. Cada remolcador ejerce una fuerza de 500 libras en la dirección mostrada. Determine el sistema equivalente a fuerza par en el mástil mayor o mayúscula. Entonces vamos a hacer todos los cálculos con respecto a ese punto azul que puse de la figura. Justamente ahí vamos a realizar o llevar a cabo todos los cálculos correspondientes. Bien, entonces vamos a iniciar con la solución para que veamos cómo se aplican este tipo o cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Bien, voy a tomar la figura. Bueno, aquí tenemos que cada remolcador ejerce una fuerza de 5000 newtons, que es importante considerar eso. Obviamente aquí lo que va a generar eh, pues que este problema sea interesante pues son las diferentes direcciones y las diferentes distancias con respecto al punto. Bien, entonces voy a tomar la figura y voy a tomar o iniciar en una hoja. Nos pide calcular el sistema o si el sistema equivalente fuerza par en ese punto O. Bien, aquí tengo mi figura. Vamos a iniciar con el análisis. Ya sabemos que los sistemas equivalentes los obtenemos a partir de la sumatoria de fuerzas y de la sumatoria de momentos. Entonces ya sabemos que para la sumatoria de fuerzas, pues debemos de sumar todas las fuerzas presentes, la fuerza 1 más la fuerza 2, más la fuerza de números presentes en el sistema. En este caso tenemos 4 fuerzas, entonces vamos a sumar esas 4 fuerzas. Pero observamos que tienen una inclinación. Entonces lo que nos va a facilitar mucho la obtención de esa fuerza resultante es llevar cada una de las fuerzas presentes a una forma cartesiana o en una forma de componentes unitarios. Entonces vamos a hacer pues esa conversión o vamos a representar de esa manera las fuerzas. Vamos a asignarle a cada fuerza un número. Vamos a decir que esta es la fuerza 1, esta va a ser la fuerza 2, la fuerza 3 y acá abajo vamos a tener la fuerza 4. Vamos entonces con la fuerza 1, vamos a hacer la representación cartesiana de esta fuerza 1. Aquí pues ya tenemos el ángulo, por lo tanto ya podemos obtener sus componentes de manera muy sencilla. Nada más lo voy a hacer en este ejercicio, mostraré sus componentes. En este caso vamos a tener esta componente en X y esta componente en Y. Para este caso ya tenemos el ángulo, va a ser F1 coseno de 60 y para la Y va a ser F1 seno de 60. Entonces vamos a representar esas componentes aquí en el ejercicio. Entonces tenemos que F1 coseno de 60 en I, porque está o va hacia el lado derecho, por eso tiene un valor positivo. Con respecto al término J o en dirección del plano cartesiano Y, pues va a tener un signo negativo porque va hacia abajo. Entonces tenemos F1 seno de 60 en J. Esa es la representación cartesiana de ese primer vector. Vamos con la fuerza 2. Aquí hay que calcular el ángulo. Vamos a determinar, lo voy a poner con otro color, este ángulo vamos a calcularlo. Vamos a decir que es pues teta 1, teta 2, porque corresponde a esto. Para teta 2 pues lo podemos calcular a partir de este pequeño triángulo que está ahí presente, cateto opuesto o tangente a la menos 1, del cateto opuesto, que en este caso es 4, entre el cateto adyacente, porque queremos obtener este ángulo que es semejante al teta 2, entre 3. ¿Cuánto nos da ese ángulo, por favor? Gracias. 53.13, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. 53.13 grados.
Entonces ya podemos nosotros generar la descomposición o generar la representación cartesiana de ese vector. Vamos a tomar el color verde. Veamos que la fuerza 2 va a ser, vamos a poner ahí sus componentes para ver la dirección de cada una de ellas y ver qué signo va a tener. Aquí va hacia acá y aquí va a ir hacia abajo. Entonces eso nos va a generar que la componente en y o en x va a ser positiva porque va con respecto al origen hacia la derecha, que se consideran valores positivos. Entonces vamos a tener f2 coseno de 53.13 en y. Con respecto a j o a y va a tener un signo negativo porque va hacia abajo. f2, ahora utilizamos seno de 53.13 en j. Bien, ya tenemos ahí la representación cartesiana de esa fuerza 2. Vamos con la fuerza 3. Vamos a ponerlo con amarillo. Sí, con amarillo. Vamos con esta fuerza 3. En este caso, pues tenemos que nada más va a tener componente en dirección de y o y. Voy a ir hacia abajo. Voy a cambiar esto. Voy a poner un poquito más delgadito. Hacia abajo. Así. Ahí está. Nada más va a tener componente en y, no va a tener componente en x. Entonces en este caso nos va a quedar de la siguiente manera. f3 va a ser igual a 0 en y porque no tenemos componente en x, pero sí tenemos componente en y o en j. Va hacia abajo, menos f3j. No le asignamos ninguna función trigonométrica porque nada más tiene componente sobre ese eje. Entonces no es necesario colocar ya sea coseno o seno. Ahí, así se queda representado el vector correspondiente a esa fuerza. Vamos con la fuerza 4. La fuerza 4 vamos a ponerla con azul, que es la que está acá abajo. Voy a poner sus componentes para ver cómo queda la representación y el sentido. La X iría para acá y la Y iría hacia arriba. Ya tenemos ahí el ángulo correspondiente. Entonces ya podemos colocar sin ningún problema las componentes. Entonces tenemos que la fuerza 4 va a ser igual con respecto a X, va hacia el lado derecho esa fuerza. Entonces va a ser positiva. Entonces tenemos F4 coseno de 45 en Y. Con respecto a Y va hacia arriba, por lo tanto va a tener un signo positivo, F4 seno de 45 en J. Ya sabemos que llevando a cabo la suma algebraica de todo esto, pues vamos a obtener la fuerza resultante. Vamos a obtener la fuerza resultante, vamos a poner su componente o obtener su componente en X, o esto va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X, que es la sección en X de la fuerza resultante en Y, más la sumatoria de fuerzas en Y con su componente en J. Ya nos da el valor de cada una de las fuerzas. Recordamos si es 5.000 libras. Vamos a sustituir en cada una. Aquí tenemos para la fuerza 1, en lugar de F, vamos a poner 5.000. Ya sabemos que son libras, al final manejamos libras para no escribir las unidades. Coseno de 60 en Y menos 5.000 seno de 60 en J. Vamos con la fuerza 2, también ya conocemos, todas las fuerzas contienen una magnitud de 5.000 libras. 5.000 coseno de 53.13 en Y menos 5.000 seno de 53.13 en J. La fuerza 3 nada más tiene una componente, aquí ya sabemos que es 0 en Y, y aquí va a ser menos 5.000 en J. Para la fuerza 4 tenemos que nos va a quedar 5.000 coseno de 45 para la componente en Y más 5.000 seno de 45 en J. Y me dicen cuánto les da los términos en Y y los términos en J, por favor, muchachos.
En I, 7071, 7000, perdón, me falta un cero ahí. 7071.06, ajá. Por ahí vayan verificando esto, por favor. Ok, sí, está correcto ese valor. 9000, ¿qué, perdón? 35.54. Gracias. Y en J, por favor, muchachos. Ahí quien me dio el valor de 7000, nada más verifíquelo, por favor, para que detecte dónde hizo mal la operación. $3,535.53. A ver, por ahí verifican esto, por favor. Sí, gracias. 9794 punto qué, perdón. Gracias, listo, correcto. Ahí quien me indicó el valor anterior, nada más verifique dónde fue el problema. Este es el valor correcto. Bien, ahí tenemos las componentes pues de la fuerza resultante. Tenemos la componente en Y o en X y la componente en J o en Y. Vamos a sacar su magnitud. Tenemos que para la magnitud de la fuerza resultante, pues hay que sacar la raíz cuadrada y elevar cada uno de sus componentes al cuadrado. Entonces tenemos 9034 al cuadrado más menos 9794.58 al cuadrado. ¿Y cuánto les da esta magnitud, por favor? Correcto, gracias. Recordamos las unidades de la fuerza y en este caso pues son libras. Entonces ahí tenemos la magnitud, vamos a sacar su inclinación. Recordamos que este corresponde a la sumatoria de fuerzas en X y este corresponde a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces para sacar el ángulo de la resultante tenemos que es tangente a la menos 1, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. En este caso vamos a obtener tangente a la menos 1, a la menos 1 de menos 9794.58 entre 9035.54. ¿Y qué ángulo nos da, por favor, muchachos? Nos va a dar ahí un ángulo negativo, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo queda. Menos 47.30. Menos 47.30. Bien, entonces ya tenemos aquí los valores, los voy a cerrar con otro color, que nos van a servir para posteriormente
la solución de este ejercicio. Tenemos esto y sus componentes. Acá está. Bien, ahí ya tenemos pues ese resultado. Vamos a representar estas magnitudes en el punto O. Voy a poner un pequeño sistema cartesiano aquí. Aquí está. Bueno, más bien voy a poner la componente en X. La componente en X, pues es esta que está aquí, que sería positiva, entonces está correcta hacia allá. Y tiene una magnitud de 9000. Así pongo aquí esto. 9035.54. La componente en Y va a ser negativa, por lo tanto va hacia abajo. Es por eso que nos dio ahí el signo negativo en el ángulo. Va a ir hacia abajo. Ahí está, y esta componente. Voy. Nada más coloco este dato y ahorita lo checamos. 9794.58. Aquí nos pide generar un sistema equivalente. Aquí está, sistema equivalente de fuerza par en el mástil mayor O. Entonces hay que sacar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Ahorita estamos sacando la sumatoria de fuerzas, que es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto, voy a poner con otro color el vector resultante o la fuerza resultante. Entonces voy a poner más delgadito, va a estar así, por aquí así. Y este vector resultante va a tener una magnitud de 13.000. 13.325.71 libras. Y esa fuerza resultante va a tener un ángulo de inclinación de 47.3. Debido a la posición en la cual está el ángulo que va hacia abajo, por eso nos generó un signo negativo. Pero ahí tenemos la primera parte del ejercicio, la parte o la sección del par. Tenemos esta parte del sistema equivalente nada más. Nos falta determinar ahora el par, que es la sumatoria de momentos o el momento total que está experimentando todo el barco a partir de todas las fuerzas que tiene alrededor. Voy a tomar ahora para hacer ese cálculo esta fuerza. Ahorita regreso a la imagen de los cálculos. Nada más permítanme. Y ahí está. Entonces ya tenemos estas magnitudes. Estas magnitudes que tenemos ahí encerrado con verde, las estoy representando. Las estoy representando aquí, donde está encerrado. Sí, está tanto las componentes de la fuerza resultante como tal la fuerza resultante y el ángulo de inclinación. Nos falta representar el momento total que está experimentando ese barco con respecto a ese punto en específico, que es el siguiente cálculo que vamos a llevar a cabo. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, pues hicimos solamente sumatoria de fuerzas, hicimos la conversión de esa forma o esa representación que está ahí a una forma cartesiana para poder llevar a cabo la sumatoria de fuerzas y obtener la fuerza resultante que nos permite a su vez obtener las componentes, la componente en X y Y de esa fuerza resultante. Posteriormente sacamos la magnitud y el ángulo de inclinación con el cual va a estar presente esa fuerza resultante. Perdón. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ok, bien, entonces vamos a pasar ahora a la obtención del momento total que está experimentando a partir de esos pequeños barcos que están impulsando o empujando al barco grande. Bien, vamos a empezar con esta, vamos a nuevamente retomar la numeración, fuerza 1, esta va a ser la fuerza 1. Vamos con el momento porque debemos de calcular el momento
total, que es a partir del momento generado por la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2 más así el momento generado por la fuerza n que esté presente. En este caso pues son 4. De hecho, bueno, ahí está la numeración. Vamos a sacar el momento de este barco o de esta pequeña lancha con respecto al punto O. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Momento 1, pues requerimos, vamos a apoyarnos de R, F por el seno de teta para no generar tanto cálculo con respecto a la determinación de ese momento. Entonces necesito generar una recta desde este punto hasta este punto. ¿Sí? La voy a poner un poquito más delgada. Ahí está. De aquí a acá. Esa va a ser mi R. Necesito determinar la R. La R de ese, o la longitud de esa distancia. Vamos aquí ya nos lo está dando. Podemos generar un pequeño triángulo. Lo voy a hacer. El pequeño triángulo. Aquí está. Ahí está, ya tengo todas las dimensiones, 90 de largo y 50 de alto. Entonces voy a sacar esa R. Esta R va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Tengo 50 pies, estamos manejando pies al cuadrado más 90 pies al cuadrado. ¿Cuánto me da esa longitud de R, por favor, muchachos? 102.95. Gracias, 102.95 pies. Vamos a calcular el ángulo. Aquí pues está interesante porque hay que sacar pues ya sea el ángulo de aquí a acá o el ángulo de aquí hasta acá. Como quiera que sea, pues tenemos que calcular este pequeño angulito que está aquí. ¿Sí? Vamos a calcularlo, vamos a decir que ese es alfa. Alfa es tangente a la menos 1 del, menos 1 del cateto opuesto a ese ángulo que es 50 entre 90. ¿Cuánto nos da ese pequeño ángulo, por favor, muchachos? $29.05. 29.05, gracias. Vamos a ver, tenemos este ángulo. Ok. Ahí. Voy a poner una extensión de esta línea. Vamos a generar la extensión de la línea, que sería algo así. Entonces, entonces este de acá va más corto, este ángulo. Este ángulo no va hasta allá, va hasta ahí. Y de hecho ya conozco ese pequeño ángulo. Conozco este pequeño ángulo de aquí a acá, que es de 29.05. 29.05, por lo tanto, ¿cuánto va a valer esta teta? Que vamos a decir que es teta 1. Pues sería 60. Vamos a poner ahí teta 1 sería 60 menos 29.05. ¿Y cuánto nos da eso, por favor, muchachos? ¿Qué sería para calcular este ángulo? 30.94. Gracias, 30.94. Entonces ya tenemos todo para determinar el momento que genera esa pequeña lancha 1. Entonces, momento 1 sería R, que sería 102.95 pies por la fuerza que ya sabemos que son de 5.000 libras por el seno del ángulo con respecto a la palanca. En este caso la que estamos considerando como palanca es la recta R, que sería de 30.94. ¿Cuánto nos da ese momento, por favor, muchachos?
Pues creo que da 264.653.65 libras. Bien. ¿Alguien que A mí verifique me da eso? 695, bro. 695. O sea, es 264.695 y el 653. Ajá, es 95. Ajá, en total, bueno, y lo que yo tengo es 264.695.23. 23 a la 1. Ok, entonces lo voy a poner y para que verifiquen si efectivamente de esto. Bueno, aquí ya lo verificamos con su compañero. Entonces, 264.695.23. Entonces lo verifican, por favor. Ahí ya tenemos el momento 1. Vamos ahora con el momento 2, que sería este que vamos a poner con azul. Perdón. Y la fuerza 2. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, porque como es una fuerza inclinada, pues es mucho más fácil utilizar esto que la descomposición en ese caso. Vamos aquí, vamos de una vez a plantear el pequeño triángulo que nos va a servir de apoyo. Ahí está. Entonces la distancia que queremos conocer es esta distancia R que estoy marcando aquí. Mejor la pongo un poquito más gruesa. Ahí está, R. Vamos a determinar esa fuerza R. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros determinar a partir de esta expresión pues ese momento. Entonces R, pues ya sabemos que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, en este caso tenemos una altura de 70 pies y un cateto adyacente de 300 pies. Repito, es indiferente el orden en que pongamos. Podemos poner primero 300 y posteriormente el 70 pies. Aquí en este caso pues es indiferente, no nos genera mayor problema eso. 300 pies al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa distancia R, por favor, muchachos? Ah, pero saben que es 100. 100, ahí se ve 300, pero... A ver, dejen... No voy a regresar un momento acá. Ah, son 100, sí. Son 100. Entonces, en lugar de 300, aquí es 100. Ahí está. Aquí es 100. ¿Cuánto les da, por favor? 122.06. 122.06 pies. Gracias. Vamos a calcular el ángulo, que ya sabemos que nos va a servir ahorita. Vamos a decir que ese ángulo va a ser beta. Beta. Tenemos que es tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso sería 70, entre el cateto adyacente 100. ¿Cuánto nos da el ángulo, por favor? 35 grados. Gracias. 35 grados. Bien, la fuerza ya la tenemos, pero necesitamos, voy a poner una extensión de esa recta para ver si nos conviene de aquel lado o de este lado. Ya previamente habíamos conocido, lo voy a hacer un poquito más alineada, conocíamos ese ángulo. Ya conocíamos este ángulo que me parece que era de aquí a acá, de 53.13. Aquí a acá, 53.13. Este ángulo beta pues va a ser igual a este de acá abajo. Va a ser el mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a decir que este ángulo de aquí hasta acá va a ser θ 2. El que nos sirve para sustituir aquí. Vamos a decir que aquí es θ 2 y aquí θ 1. Entonces vamos a tener lo siguiente. Va a ser 53, ahí va a ser la suma, 53.13 más beta, que en este caso son 35, pues nos daría 88.13 grados. Entonces este θ 2 es este ángulo de aquí hasta la recta que tenemos acá, ¿sale? O pueden utilizar el ángulo de este lado, cualquiera de los dos pues es correcto. Entonces,
Ok, ahí está. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Ahí nada más hay que tener cuidado con lo de los ángulos, es lo único. De ahí en fuera pues ya lo hemos trabajado, entonces no creo que genere mayor problema. Pero no sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿En el examen va a ser así, profe? Creo que sí viene uno parecido, ¿eh? Viene uno parecido. Pero creo que nada más vienen vienen menos fuerzas. Entonces no va a ser tan extenso el desarrollo. De todas maneras, ahorita uno de tarea, les voy a dejar unos de tarea donde van a estar practicando esto. Bien, tenemos fuerza, perdón, aquí tenemos la distancia R, la fuerza que es de 5.000 libras, el seno del ángulo que sería 88.13. ¿Y cuánto nos da este momento, por favor? .97 libras pie. Ahí está, gracias. Ajá, correcto, correcto. Bien, ya tenemos esos dos momentos. Vamos con el tercero. Vamos con este barco 3 que está aquí. En este caso, pues resulta ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta línea de referencia con respecto al punto O, lo voy a poner aquí con esto. De aquí a acá, tengo esa línea de referencia con respecto al punto O. Recordamos la clase pasada vimos que podemos plantear los momentos a partir de un eje imaginario con respecto al punto que nos interese determinar el momento. En este caso, el punto donde nos interesa calcular el momento es el punto O. Entonces podemos poner una línea de referencia. La voy a poner más delgada para no confundirnos tanto. Esta es la línea de referencia. Ahí está. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Esta fuerza que genera este barco la puedo extender hasta donde toque esa línea imaginaria. Y eso nos facilita mucho porque observamos si tenemos aquí un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, como tenemos aquí ese ángulo de 90 grados, podemos utilizar directamente fuerza por distancia. Entonces, esto pues ya nos facilita mucho el cálculo. Entonces, tenemos que para el momento 3 es simplemente fuerza por distancia porque pudimos aplicar esto. ¿Sí? Como es una fuerza vertical, eso facilita mucho, que nada más tenga una sola componente. Entonces, simplemente decimos que la fuerza es de 5.000 libras. Vamos a ver la distancia desde ese punto hasta el punto O. Tenemos 100, 200, 100, 300, 400 pies por 400 pies. Ahí está, que sería la distancia o lo que mide la línea verde. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ahí, por favor, muchachos? $2.000.000. Gracias. 2 millones. Libras pie. Bien, ya nada más nos queda hacer el cálculo de una fuerza, que es a partir de o con respecto a la fuerza 4. Vamos a hacer ahí el trazado de la línea correspondiente. En este caso, como está inclinado, pues sí nos facilita mucho utilizar la expresión de la R. Entonces vamos a tener momento es 4 igual a momento 4 igual a R por la fuerza por el seno de teta 4. Esta va a ser nuestra R. Hay que trazar por ahí el triángulo para tener las referencias, porque ya sabemos que tenemos que sacar esa distancia a partir de un triángulo. Ahí está. Este es el triángulo que vamos a utilizar. Aquí vamos a tener un ángulo que vamos a decir que va a ser gamma. Ahí está. Entonces tenemos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos de este triángulo. Tenemos 100 más 200 va a ser el cateto de 300. 10 al cuadrado
más el otro cateto pues es 70. De aquí de este punto que tenemos aquí al punto O, pues es la misma altura que de arriba, que sería 70. 70 pies al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa R, por favor? $308.05. 308.05 pies. Gracias. Vamos a calcular el ángulo gamma, que sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso es 70, entre el cateto adyacente, que es 300. ¿Cuánto nos da ese ángulo, por favor? Gracias, 13.3. Bien, ese ángulo gamma que tenemos ahí, si extendemos esa línea, o más bien la sumamos, ¿no? Para sacar teta 4. Vamos a marcar dónde va a estar teta 4. Teta 4 va a estar desde aquí hasta acá. Va a ser teta 4. Y va a ser, déjenme marco más, teta 4 va a ser la suma de gamma más 45. Entonces ponemos aquí que teta 4 va a ser igual a gamma más 45, en este caso es de 13.13 más 45 grados, y esto nos va a dar 58.13 grados. Ese ángulo va a ser el 58.13. Entonces ya podemos calcular, vamos a ponerlo aquí, ese momento 4. Momento 4 va a ser igual a R, que fue de 308. Lo voy a hacer un poquito más para acá porque creo que no va a caber. Ahí está. Vamos. Ahora sí, momento 4. 308.05. Esto por 5000 que mide la fuerza, o la magnitud de la fuerza, por el seno de 58.13 grados. ¿Cuánto nos da ese momento 4, por favor? Sí. 1.380.111.406. 111.406 libras, gracias, fuerza. Bien, ya tenemos todos los momentos involucrados. Vamos a determinar sus direcciones para asignarle. Vamos a poner nada más aquí las direcciones. Al final le asignamos el signo. Vamos con la fuerza 1. Con respecto a esta dirección en la cual está la fuerza 1 y el punto que está aquí, ¿qué sentido va a tomar el momento? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Con la fuerza 1, con esta. Va hacia abajo, y con respecto a este punto, ¿hacia dónde creen que vaya el sentido? ¿En sentido antihorario o sentido horario? Gracias. Sería así. Sería en esa dirección, sería positivo el momento. Ahí está el momento 1. Entonces vamos a poner nada más aquí en el momento 1 esa dirección. Eso ya nos va a decir el signo que vamos a colocar cuando hagamos la suma. Vamos con el momento 2. El momento 2, este momento que está aquí, con esa recta azul que tenemos y el punto O, ¿qué sentido de momento se va a generar? ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Gracias. Horario. Gracias, sería así, correcto. Que va a ser un signo negativo. Menos momento 2. Vamos a ponerlo aquí en el momento 2. Va a tener ese sentido que nos indica que vamos a tener un signo negativo. Vamos con la fuerza 3. Esa fuerza 3, con respecto al punto O, ¿qué sentido va a tener? ¿Horario o antihorario?
Horario. Correcto. Ahí está. Vamos a tener un signo negativo, momento 3. Y el momento 4, con respecto a la dirección que tiene, ¿qué sentido va a tener? ¿Horario o antihorario? Antihorario, correcto. Ahí está. Vamos entonces a tener un signo positivo en el momento 4. Este es el momento 4, ahorita pongo el 3 que no lo coloqué ahí. Entonces el momento 4 va en sentido horario. Perdón, el momento 3 y el momento 4 va en sentido antihorario. Sería así. Bien, entonces nosotros ya podemos sacar el momento total. Vamos a hacerlo, vamos a poner una nueva hoja, una nueva página. Ahí está. Voy a cortar los momentos para pegarlos ahí, las magnitudes que tuvimos. Entramos este. Aquí está el primer momento. El momento 2 lo voy a cortar también. Es este que está aquí. El momento 3 también lo voy a retomar. Es este verde. Y el último momento, que es el momento 4. Aquí lo tenemos. Entonces lo único que vamos a hacer es hacer la suma, pero vamos a asignarle los signos correspondientes. Aquí lo voy a poner de una vez, bueno, lo voy a poner con el mismo color. Tengo ese sentido, pero ese sentido corresponde a un signo positivo, porque es sentido antihorario, entonces se va a quedar igual. 264.695.23 libras fuerza. Libras pie, perdón. Vamos con el azul, que es el momento 2, tiene un sentido horario. Ese sentido horario lo puedo quitar y en lugar de ese sentido voy a poner el signo, que es negativo. Sería 974.97 libras pie. Vamos ahora con el verde, que tiene también un sentido horario, por lo tanto va a tener un signo negativo y tenemos una magnitud de 2 millones. Libras pie. Y vamos con el último, que es el amarillo, el momento 4, tiene un sentido antihorario, por lo tanto va a tener un signo positivo, entonces pasa tal y como está, 1.308.111.406 libras pie. Entonces ya realizamos la suma algebraica. Vamos a ponerlo aquí, la sumatoria de los momentos. No, vamos a poner que ese no, porque fue con respecto a ese punto. Tenemos, perdón, aquí este punto no va aquí. Ahí está. 264.695.23. Dejo las unidades un momento, más el siguiente momento que tiene un signo negativo. 609.974.97. Vamos con el siguiente momento, que es el 3, más menos 2 millones, más 1.308.111. 11.406. ¿Cuánto nos da ese momento en O, por favor? Y aquí ya podemos omitir la representación de la sumatoria y poner nada más momento O. Menos 1.037.168.33. 37.000, ¿qué? Perdón. 168. 168 punto. Bueno, a mí me dio 34. 30, bueno, vamos a dejarle 34, no hay problema. Libras pie. Podemos dejar el signo, si lo dejamos así está correcto, pero también lo podemos representar simplemente con la dirección. Entonces podemos poner la misma magnitud.
y como tiene signo negativo nos está indicando que tiene un sentido horario. Y ese sería el resultado de los momentos. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Vamos a tomar nuevamente la figura y ya representar tanto la fuerza como el momento. Aquí está. Ya la fuerza ya la habíamos colocado aquí. Vamos a volverla a colocar ahí rápidamente. Con el rojo. Las componentes van en esta dirección. Así la dejamos gruesa para que se vea. Aquí sí ya no nos afecta tanto. Tenemos la resultante. Ahorita ponemos los datos. Y el ángulo. El ángulo ahí está. Y el momento que obtuvimos fue en dirección de las manecillas del reloj. Entonces sería algo así. Ahí está. Ahí ya tendríamos el sistema equivalente. Entonces vamos a colocar los datos. Este es el momento en O. Ya para no escribir tanto, pues ya los voy a representar así. Ya el momento O, pues ya lo tenemos aquí. Le voy a poner la fuerza resultante. La fuerza resultante. El ángulo ese sí vamos a colocarlo, que es de 43, 47.3, 47.3. Estas rojas pues sería la fuerza en X, o la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria en la fuerza Y. Y ese ya sería nuestra representación, obviamente respaldada con los valores que acabamos de obtener del ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, muchachos. Si observan, sí es laborioso el ejercicio porque es extenso, pero ahí depende mucho de la cantidad de fuerzas que estén involucradas. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar esa fuerza para hacer la sumatoria y, bueno, el número de fuerzas para hacer la sumatoria y el número de fuerzas para determinar la cantidad de momentos que se van a presentar. Entonces, no es lo mismo tener 2 fuerzas a 4 fuerzas porque ya se nos incrementan 2 operaciones más, tanto para la fuerza como para el momento, y eso ya extiende mucho el desarrollo algebraico para llegar a la solución de este ejercicio. Bien, aquí en este ejercicio tiene un inciso B. No lo coloqué aquí porque lo olvidé, pero lo voy a escribir a mano para que esté ahí, porque sí es importante tener esa magnitud. Creo que ya me está empezando a fallar esto. Inciso B. Voy a ver si se habilita esto. Le voy a poner aquí el punto sobre el casco. Bueno, tenemos que lo sobre el casco, donde un solo remolcador más potente, ahorita modifico todo eso, más potente debería empujar el barco para producir, modifico esto, para producir el mismo efecto que los 4 valores originales. Bien, este sería el inciso B. Dejen ver el cambio de color, lo pongo negro. Ups.
Ahí está. Ese sería el inciso B, el punto sobre el casco donde un remolcador más potente debería empujar el barco para producir el mismo efecto que los 4 remolcadores originales. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya tenemos una magnitud de fuerza y una magnitud de momento que generan los 4 remolcadores, pero ¿de qué manera con un solo remolcador pudiéramos producir la misma magnitud de fuerza y la misma magnitud de momento? Entonces eso es lo que nos dice el ejercicio. En lugar de tener 4, hay que definir en qué parte de la periferia del barco, o sea, con casco se refiere a este punto se va a colocar el barco para producir ese mismo efecto. Entonces vamos a resolverlo, vamos a tomar en este caso, déjenme salgo de esta diapositiva. Ups. No pasa nada. Voy a copiar esta imagen, me la voy a llevar a otra nueva hoja. Ahí está. Y vamos a resolver este inciso C, que es muy interesante. Bien, entonces vamos a colocar la misma magnitud de fuerza. Tenemos que en algún punto que desconocemos va a estar ese barco ahí. Bueno, lo voy a poner como lo puse, que era con azul, la fuerza resultante. En alguna posición que desconocemos. Esa fuerza resultante tiene unas componentes, los voy a representar ahora de esta manera, que al final pues es lo mismo, ¿eh? Aquí la componente en X y acá la componente en Y. Entonces voy a escribir esta es la componente en Y o la sumatoria de la fuerza resultante en Y y este es en X y aquí obviamente tenemos la fuerza resultante. Bien, ya sabemos que alrededor de este punto O necesitamos nosotros generar el momento O. Ese momento O, bueno, más bien lo copio toda la magnitud, tiene que ser esta que tenemos aquí, en esa misma dirección. Esta la ponemos aquí y debemos de generar esta misma magnitud con esa misma dirección, en ese sentido. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí es donde resulta interesante. Nos está pidiendo a qué distancia lo vamos a colocar. Lo voy a poner aquí en verde. Aquí así. Esta distancia es la que nosotros necesitamos determinar para ver dónde vamos a colocar un solo elemento. Ahí está, es la que necesitamos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí la representación de la fuerza. También la voy a copiar. En sus componentes rectangulares. Que sería esta. Todo esto me sirve. Perdón. Eliminamos. Y me voy con esto. Ahí está. Esa también la vamos a estar utilizando. Bien, nosotros podemos, ya sabemos que podemos utilizar varias expresiones para el cálculo de momento. Ese cálculo de momento involucra distancia. Sabemos que tenemos fuerza por distancia, tenemos estas expresiones, m igual a fuerza por distancia, momento igual a rf por el seno de teta, y tenemos m, r producto cruz f. Bien, ahí podemos hacerlo. Aquí esta primera expresión para este caso no la podemos utilizar, para este caso en específico. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes y la fuerza resultante está inclinada. Entonces en este caso no la utilizamos porque, vamos a poner aquí,
para que quede claro, no se utiliza porque la fuerza tiene una inclinación. No se utiliza porque FR tiene una inclinación. Tiene una inclinación. Vamos con la otra expresión, vamos a ver si nos permite utilizarla. Voy a poner una recta de aquí a acá, eso más o menos, pues ahí no la voy a poner más delgada porque se tapa la componente, y aquí a acá. Okay. Esa recta nos daría, o a partir de esa recta podríamos calcular R. Ahí pudiéramos de cierta manera utilizarla porque R es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto. El cateto opuesto lo conocemos que es 70 al cuadrado más el cateto adyacente, que es el que buscamos, que es la D, al cuadrado. Dice, pues ahí ya, a partir de ahí, porque ya sustituye, voy a tener esa incógnita. Okay. Pero ¿cómo calculamos teta? Ahí es donde se genera el asunto cuando planteamos el uso de esta expresión. Tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería 70 entre D. Entonces ya estaríamos involucrando dentro de este ángulo otra función trigonométrica inversa, donde está involucrada la incógnita que estamos buscando. Se puede hacer, pero eso nos va a generar muchos problemas en el desarrollo algebraico. Vamos a si no lo llevamos de forma correcta, nos podemos entrar en una cueva o en un enrollo ahí algebraico en el cual vamos a estar dando vueltas y posiblemente no podamos encontrar la solución. Entonces, la que aquí se recomienda utilizar para este tipo de casos en específico, cuando tenemos que la fuerza resultante está inclinada, pues es esta. Si tuviéramos que la fuerza inclinada nos hubiera dado vertical u horizontal, eso facilita mucho y con esto lo hubiéramos resuelto sin mayor complicación. En este caso, como esa fuerza está inclinada, vamos a utilizar esta expresión. Además de que pues la distancia tiene dos componentes, la distancia horizontal y la distancia vertical. La vertical ya la conocemos, la que queremos conocer es la distancia horizontal. Entonces vamos a ver aquí cómo está esa R con respecto a sus componentes, tanto en X como en Y. Voy a ponerlo aquí en azul. Vamos a tener una componente de R, perdón, aquí está, la componente de R en esta dirección. Vamos a decir que esta va a ser la componente de R, R, Y, que ya conocemos que vale 70. Y la componente en X de esa R no la conocemos, pero ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Marcamos aquí esa componente Rx, que va a ser igual a D. Entonces vamos a plantear el vector R, la R en forma vectorial. R va a ser igual, la componente en X no la conocemos, que es D en Y. La componente en Y tampoco la conocemos, más 70 en J. Ahí está, ahí lo tenemos. No la conocemos, hay una que no conocemos, pero vamos a ver por qué lo estamos planteando así. La fuerza, ya tenemos las dos magnitudes, conocemos Fx y conocemos Fy. Nada más doy acceso aquí a sus compañeros. Bueno, ahí está. Fx y Fy ya lo conocemos, que son estas y estas. Entonces el vector nos queda, bueno, de hecho el vector pues es este, ¿no? Tenemos que es 9035.54 en Y menos 9794.58 en J. Entonces vamos a plantear el producto cruz. Recordamos que el producto cruz pues es plantear una matriz para la solución y obtención de este momento. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera ese producto cruz. M es igual a R producto cruz F. Recordamos que cuando es R producto cruz F,
En la parte superior simplemente ponemos las componentes unitarias, que va a ser I. Como en este caso es bidimensional, nada más es I y J. Las componentes de I del primer vector, que es R, en ese caso pues la desconocemos, que es D. La componente del segundo vector en I, que en este caso va a ser esta, de la fuerza, pues la colocamos aquí, 9035.54. Ahora vamos con las componentes en J. La componente en J de R, que es la segunda fila, es 70. Y la componente en J de la fuerza resultante es esta, menos 1794.58. Bien, tenemos eso. Vamos a plantear la solución. Recordamos, y el primer término, vamos a obtener el determinante es positivo y el segundo término es negativo. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Me voy a ir hasta acá. Momento es igual. Tomamos I, eliminamos la fila y, aquí nos eliminan y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos este, multiplicamos este por este, menos este por este. A ver, espérame, antes de regarla, nada más dejen ver si está bien planteado. Ajá, sí, nada más es este por este. Sí, nada más quería ver los elementos si están correctos. Es este por este menos este por este. Este signo de aquí arriba no nos interesa porque como es de 2 por 2, aquí se hace de forma directa. Cuando es 3 por 3 nos quedan 4 elementos, que serían estos 4 elementos, y multiplicamos de forma cruzada. Entonces nos va a quedar esta primera multiplicación con la flecha que voy a poner con rojo para no confundirnos, que sería este por este, sería D por menos 9794.58. Ahora sí voy con el otro, lo voy a poner con verde, que sería de aquí hacia acá, cuando ya multiplicamos en esta dirección es negativo, menos 70 por 9035.54. Pero aquí conocemos otro dato, conocemos el dato del momento, ¿sí? Ya tenemos aquí la magnitud del momento, que es esta, y conocemos su dirección. Aquí sí es importante tomar en cuenta la dirección porque es dependiendo de ese signo o de esta dirección que tenemos aquí, pues va a depender la posición. Si queremos que tenga esta dirección, pues obviamente tiene que generar o posicionarse en un punto donde genere obviamente esa dirección. A lo que voy que aquí sí es importante considerar el signo. Entonces va a quedar, ya sustituyendo el momento, va a quedar de la siguiente manera esa expresión que acabamos de plantear. Va a quedar menos 1.037.168.34 libras pie igual a D por menos 9.794.58 libras, porque es la fuerza, menos 70 pies por 9.035.54 libras. Y observamos si a partir de ese planteamiento nada más nos queda una sola incógnita. Entonces voy a tomar esta expresión para llevármela a otra hoja. Entonces ya teniendo esta expresión, lo que vamos a hacer pues obviamente es un despeje. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, que esta es la sola incógnita, vamos a despejar todo eso. Vamos a quitar los términos del más alejado al más cercano para llevar a cabo el despeje. Esto me va a quedar de la siguiente manera. Este término se queda igual porque todo lo vamos a mandar para su lado. Menos 1.037.168.34 libras fuerza. Bien, vamos con el término más alejado. Obviamente el término más alejado es AD, pues es todo esto. Está restando, va a pasar sumando al otro lado. Más 70 10 por 9.035.34 libras.
No me acuerdo si es 34, 54. 54, pues. Sí, gracias. Gracias. Es 54 aquí, correcto. 54, listo. Libras. Ok, ya quité este término, este ya lo mandé para el otro lado. Como es el término más alejado, por eso es el primero que quito. Ahora vamos con este. Este es el último término que me queda, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces vamos a poner aquí una línea que represente la división. Todo esto va a ir dividido entre menos 9.794.58 libras. Me dicen cuál es el valor, por favor. Bueno, voy a hacer el análisis de unidades, por me da libras pies, de ambos los voy a tener libras pies, entonces me va a quedar libras pies entre libras, me va a quedar pies las unidades. Con este menos se va, pero bueno, ahorita depende de cuánto les dé la operación de arriba. Si les queda negativo, pues se va. ¿Cuánto nos da, por favor? 41.37, 31 pies. 41.30 ¿y cuántos? 31. Gracias, 31 pies, correcto. Este es el resultado. Entonces vamos acá. Bueno, voy a tomar nuevamente la figura original. Vamos a plantearlo. Entonces aquí vamos a colocar esa fuerza o ese un solo, ¿cómo le habíamos puesto? Un solo remolcador. Vamos a poner un solo remolcador, perdón. Aquí son 100, como que por aquí. A una distancia de 41.31 pies. 41.31 pies para generar el mismo efecto, para generar el mismo momento en esta dirección y para generar la misma fuerza resultante que habíamos calculado. Bien, esto les va a servir porque hay algunos ejercicios que les puse ahí en la plataforma donde se pide esto, que determinemos la distancia. Les repito, si la fuerza resultante nos dio de forma horizontal o vertical, simplemente podemos aplicar fuerza por distancia, despejamos la distancia y ya obtenemos ahí la distancia. Pero si nos da la resultante con cierta inclinación, ahí sí hay que hacer este procedimiento utilizando la expresión de R producto cruz distancia. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. Este tipo de ejercicios, la verdad, sí son muy didácticos. Está muy extenso, sí está muy extenso. Si lo buscan en el libro, viene en el Bill Johnson, pero ahí viene muy compactado el procedimiento. Entonces, pues sí, omiten muchos pasos que aquí sí tratamos de describir más a detalle y que les permite la mejor comprensión de la solución. Entonces, igual si quieren verificar ahí en el Bill Johnson de estática, ahí viene este ejercicio y ahí pueden revisar el resultado. Entonces, sí va a venir ejercicios parecidos en el examen donde tengan que determinar una distancia donde se pueda generar el mismo efecto que si tuviéramos 2 o 3 fuerzas dependiendo del tipo de ejercicio. Bien, vamos a ver, es que les quiero mostrar los que les puse de tarea. No me acuerdo si... no. El que les puse de tarea fue este. Dice, si tú representas un sistema por la fuerza F, ¿a qué posición debería estar ubicada? Entonces aquí tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento. Aquí no tienen problema porque no tienen altura. Entonces aquí aplica directamente fuerza por distancia, ¿sí? Ahí sí no hay de otra, utilizan la magnitud. Como no está considerando la anchura de esta viga o esta distancia Y, pues nada más consideran la posición en X. Entonces hacen todo el procedimiento para sacar la fuerza resultante
el momento NO o el momento total, y al final aplica el momento O es igual a la fuerza resultante por distancia, despejan y listo. Y ahí tendrían pues esa distancia D en la cual se va a posicionar con respecto a estos datos. También el que les puse de ejemplo para que hagan en la plataforma, pues es este. Ahorita vamos a hacer uno parecido para que sepan qué hacer en esos casos. Bien, vamos con este. Ahorita vamos al otro. Vamos a resolverlo. Este sí es mucho más rápido que los anteriores. Entonces no nos va a llevar mucho tiempo. Dice, una viga de 4.8 metros de longitud está sujeta a las fuerzas mostradas en la figura. Reduzcas el sistema de fuerzas dado a un sistema equivalente fuerza par en A, un sistema equivalente fuerza par en B y una sola fuerza o resultante. Bien, vamos a sacar el cálculo con respecto al punto A. Entonces vamos a copiar esta figura y vamos a resolverlo rápido. Aquí es relativamente rápido porque no tenemos vectores inclinados. Tenemos solamente este tipo de vectores en una dirección. Entonces lo primero que vamos a sacar es la fuerza resultante. Aquí no hay que hacer descomposición vectorial porque nada más tenemos una componente, entonces nada más hay que sumar todas las fuerzas tal y como está. Esta fuerza resultante va a ser a la sumatoria de las fuerzas en Y. Les repito, porque nada más tenemos una sola componente. Entonces vamos a sacar esa fuerza resultante. Esta fuerza de 150 va hacia arriba, va a tener un signo positivo o negativo. Pregunto. Entonces, gracias. Entonces va a ser 150 newtons. Ahora, esta de 600 positivo o negativo. Menos 600, gracias. Esta de 100 va hacia arriba, es positiva, más 100 newtons. Esta de 250 va hacia abajo, negativa, menos 250 newtons. Haciendo la suma, ¿cuánto nos da, por favor? Ahí, muchachos, para que más rápido son 250, entonces menos 600, ¿verdad? Nos va a quedar menos 600 newton ya llevando a cabo esta operación. Ya tenemos nuestra fuerza resultante. Vamos a sacar los momentos. Primero nos está diciendo que con respecto al punto A hagamos esa representación, ¿sí? A partir de las fuerzas presentes. Ya sacamos la fuerza resultante. Vamos ahora con los puntos. Vamos a sacar esos momentos con respecto a esos puntos. Bien, vamos entonces a hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Aquí lo único que vamos a considerar son las fuerzas. Estos soportes en este caso no vamos a tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque va a haber un tema más adelante que son las de reacciones. Ahí sí vamos a tomar en cuenta estos, pero en este caso no. En este caso, para determinar momentos, para reducir el sistema, no lo vamos a considerar en este momento. Entonces vamos a ver, tenemos esta fuerza, esta fuerza de 150 con respecto a este punto A, pues obviamente está ubicada en el mismo punto. No va a generar ningún momento, ¿están de acuerdo? No va a generar ningún giro ni para allá ni para acá porque vamos a tomar en cuenta este punto A. Entonces esa fuerza de 150 pues no la vamos a tomar en cuenta, de hecho pues vamos a ponerle un tache ahí, ese tache. En este momento no lo vamos a considerar, o más bien vamos a ponerle aquí el tache, aquí, ahí está. Pero las otras fuerzas sí. Vamos a ver, para ya ponerlo más directo. Esta fuerza de 600 con respecto a este punto A va a generar un momento horario o antihorario. Esta de 600. Horario. Eso. Entonces va a tener un signo negativo. Esta de 100 con respecto a ese punto A, pues va a generar un momento antihorario, va a tener un momento positivo. Y esta fuerza de 250 con respecto al punto A va a tener este desplazamiento que va a generar un momento negativo. Bien, vamos a plantearlo. Vamos a ponerlo aquí abajo. 600. Aquí como forman 90 grados todas las fuerzas, pues es mucho más fácil porque es más directo, fuerza por distancia. Entonces vamos a poner que esta fuerza de 600 ya vimos que va a generar un momento negativo. Entonces vamos a poner menos 600 newtons por la distancia con respecto al punto A, que es de 1.6 metros. Tenemos la otra fuerza que va a generar un momento positivo y es una fuerza de 100 newtons
y la distancia con respecto al punto A pues va a ser de aquí hasta acá, que son 2.8 metros. Y tenemos la última fuerza, que es la de 250, que va a generar un momento negativo, y tenemos que su magnitud es de 250 metros por la distancia desde aquí hasta el punto A, que serían 4.8. 4.8. Aquí tenemos que este es el momento A. ¿Cuánto nos da esa operación, por favor, muchachos? Menos 1880. Menos 1880. ¿Cerrados? Sí. Sería Newton metro. Gracias, Newton metro. Ahí está. Ya tenemos ahí el momento y la fuerza. Entonces, para el inciso A, vamos a tener lo siguiente. Aquí en este punto A se va a generar, lo voy a poner un poco más grueso, una fuerza de menos 600. Vamos a poner aquí, así, hacia abajo. Bueno, vamos a poner la parte para que. Aquí lo ponemos. Vamos a tener una fuerza hacia abajo de menos 600. Vamos a poner aquí que es el punto A. 600, lo ponemos así, ya está sobreentendido la flecha hacia abajo que es menos. Y un momento en sentido, bueno, más bien vamos a colocar, aquí sería que sería 1880 newtons en sentido horario. Entonces vamos a poner esa representación, sería aquí así. Momento A. Y así quedaría el sistema equivalente representado en el punto A. Ya estaríamos resolviendo nosotros, en este caso, el inciso A. Este ya quedaría listo. Vamos con el inciso B. Voy a volver a tomar la figura. Ahora vamos a hacer todos los mismos cálculos, pero con respecto al punto B. Entonces ahora el punto de referencia que nosotros vamos a tener va a ser este punto B. Esta fuerza no la vamos a considerar porque no va a generar ningún momento. Sí la vamos a considerar como la fuerza, la sumatoria de fuerzas, pero para el momento no lo consideramos. La sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Nos va a dar menos 600 newtons. Ya consideramos esta fuerza y esta fuerza para la fuerza resultante. Para la sumatoria de momentos, esta no la consideramos, esta de acá sí, esta sí y esta sí. Bien, vamos a hacer ahora la sumatoria de momentos en el punto B. Vamos a ver cómo se comportan ahora las fuerzas y la dirección de los momentos con respecto a este punto B. Bien, vamos con esta de 100. Esta fuerza de 100 con respecto a este punto, ¿cómo se va a comportar? ¿En sentido horario o sentido antihorario? Va a tener este sentido. Muy bien. Va a ser un momento, perdón, va a ser negativo. Un momento negativo. Ahora, esta fuerza con respecto al punto B, la de 600 va a tener esta dirección, sentido antihorario, por lo tanto va a ser un momento positivo. Y esta de 150 con respecto al punto B va a generar este desplazamiento en sentido horario, por lo tanto va a tener un signo negativo. Bien, que sí es una diferencia con respecto al otro punto de referencia del punto A, porque son diferentes los sentidos y se consideran otras fuerzas. En el punto A no tomamos esta de 150 y aquí en el punto B sí la consideramos, pero no vamos a tomar el de 250. Entonces ahí depende mucho desde dónde vayamos a hacer el análisis, el resultado que vayamos a obtener. Entonces aquí el punto B. Vamos con la fuerza de 100, ya quedamos que va a generar un momento negativo. Como está a 90 grados de la palanca que queremos desplazar, pues simplemente es fuerza por distancia. Entonces va a ser menos la fuerza, que son 100 newtons por la distancia con respecto al punto B, son 2 metros. Vamos ahora con la fuerza de 600, que va a generar un momento positivo, más 600 newtons por la distancia, que serían 3.2 metros. Y vamos con la última de 150, que va a generar un momento negativo, menos
150 newtons por una distancia de 4.8 metros. ¿Cuánto nos da esa magnitud, por favor? 1000, gracias. 1000 newton metro. Dio positivo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eso sería 1000. Ya colocando el desplazamiento sería en sentido antihorario. Entonces nosotros si ponemos ahí el punto y representamos la fuerza en este punto B, en este que es el que voy a marcar acá, va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener una fuerza negativa que la ponemos hacia abajo, ya sabemos que eso representa el signo de 600 newtons. El momento va a tener un sentido antihorario, vamos a ponerlo en verde, quedaría aquí así, momento en B. Y ese sería el sistema equivalente. Aquí no tenemos problema porque no nos, hasta el inciso A y el inciso B no nos pide a qué distancia pudiéramos generar el mismo momento con una sola fuerza, la misma magnitud de fuerza y el mismo sentido y magnitud de momento con una sola fuerza, pero sí es lo que nos pide el inciso C. Ahora una sola fuerza y resultante. Vamos a ponerla con respecto al punto A. Vamos a considerar el punto A. Vamos a ver con respecto al punto a qué distancia vamos a colocar esa fuerza. Entonces me voy para acá. Okay. Lo ponemos ahí. Bien, con respecto al punto A. Lo podemos hacer con respecto al punto B también, pero vamos a hacerlo con el punto A. En el punto A obtuvimos una fuerza de menos 600. La fuerza es de menos 600 newtons. Y el momento fue de menos 1880 newton metro, creo. Vamos a verificar. Ahí está. Hay que generar esos dos efectos a partir de una sola fuerza en lugar de tener 4 fuerzas. Entonces vamos a ver dónde colocamos esta fuerza de 600 con respecto al punto A. Lo que vamos a hacer es encontrar como lo hicimos en el del barco. Con respecto a este punto A vamos a localizar una distancia D donde vamos a colocar esta fuerza para generar este momento. Entonces, lo voy a poner aquí con verde. Voy a poner, voy a poner esta fuerza, que es la fuerza resultante. Necesito ver dónde la voy a colocar, a qué distancia. Entonces, lo que les comentaba, aquí se facilita mucho porque nada más tenemos una sola dirección de fuerza. Entonces, el momento va a ser fuerza por distancia. Ya conocemos el momento, la fuerza y lo que queremos conocer la distancia. Despejamos, está multiplicando, pasa dividiendo. Quedaría momento sobre fuerza, que en este caso sería aquí, bueno, vamos a ponerle el signo. No pasa nada. Menos, bueno, como son signos negativos se van a simplificar. Menos 1880 newton metro entre la fuerza que es de menos 600 newtons. Se va newton con newton. ¿Y cuánto nos da eso? Se va el menos con este menos. ¿Y cuánto nos queda de distancia, por favor? 3.13. 3.13 metros. Y a esa distancia es a donde vamos a colocar, que obviamente pues sería más por acá, por aquí sería, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces esa es la idea, o sea, cuando tengamos, aquí nada más tengan cuidado, cuando tengamos este tipo de fuerzas en una sola dirección o este tipo de condiciones, pues nada más con fuerza con distancia es más que suficiente. Bien, vamos entonces al siguiente ejercicio que les quería poner de ejemplo, que es este. Este sí está un poquito más, está sencillo, un poquito más interesante. No tenemos buen tiempo para hacerlo. Bien, vamos entonces a leer. Dice, tú representa por una fuerza aplicada en B y el par, hay que representar el sistema en el punto B de fuerza y par. ¿Cuál fuerza? La magnitud de fuerza y la magnitud de momento. Esta C o este momento C aquí ya nos está dando la representación de un momento, que es de 25 kilonewton metros. Entonces, les quise poner o quise resolver este ejercicio para que vean qué se hace cuando ya se representa de esta manera los momentos, ¿sí? Entonces vamos a resolver, vamos a sacar el sistema equivalente o el par fuerza, perdón, la fuerza par en el punto B. Nos está pidiendo que todo lo calculemos con respecto al punto B. Entonces
Entonces voy a copiar esta figura y nos vamos a una hoja adicional. Bien, ya sabemos que hay que calcular a fuerza, como primer paso, perdón, la sumatoria de fuerzas. Aquí tenemos en dos direcciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular todas las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en dirección de X. En ese caso, pues tenemos esta fuerza, que es de 4 kilonewtons. 4 kilonewtons. Otra fuerza que tenemos en dirección de X es esta. Pero perdón, esta fuerza de la izquierda va en sentido, la flecha o la dirección va hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un signo negativo. Esta fuerza que está aquí por el punto B, entre el punto B y el punto C que estoy marcando con verde, va hacia la derecha, por lo tanto va a tener un signo positivo. Más 4 kilonewtons y haciendo la suma pues nos da 0. Se anulan las dos fuerzas, vaya. Pero lo tenemos que hacer, hay que hacer esa representación. Ahora vamos a hacer la sumatoria, lo voy a hacer con otro color, de las fuerzas en Y. La sumatoria en las fuerzas de Y. Vamos primero con esta. De 5 va hacia arriba es positivo. 5 kilonewtons. Tenemos esta de 2, va hacia abajo, tiene un signo negativo, 2 kilonewtons. Tenemos esta de 3, va hacia abajo, también la ponemos con signo negativo. Hacemos la suma y aquí también nos dio 0, ¿sale? Aquí no siempre nos tiene que dar 0. En este caso coincidió que nos diera 0, pues no pasa nada, hicimos el procedimiento correspondiente, sacar la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, porque la tenemos así representado. Tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y. Aquí no hicimos el desarrollo o la representación de la fuerza en forma cartesiana porque no tenemos una fuerza inclinada. Sí tenemos dos fuerzas, pero de forma separada, una en X y otra en Y. Entonces eso nos permite hacer la sumatoria de todas las fuerzas en X y la sumatoria de todas las fuerzas en Y, como lo estamos planteando aquí. Repito, coincidió que aquí nos dio 0 en ambas direcciones, en X y en Y. Vamos ahora con la sumatoria de momentos en el punto B. Como nos está pidiendo que hagamos todo con respecto al punto B, vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo o qué hacemos con estas fuerzas que están planteadas, que les estoy poniendo, lo voy a poner con rojo mejor la flecha. Tenemos esta fuerza aquí, o esta magnitud de momento. Esa la vamos a considerar como un momento. Este está en sentido horario, tiene un signo positivo. Entonces va a ser positivo. Entonces aquí ponemos ya directamente 20 kilonewton metro. Tenemos otro momento. Tenemos este momento que está aquí, que es en el C, en el punto C. Tiene también sentido antihorario, por lo tanto va a ser un signo positivo. En este caso desconocemos esa magnitud de momento, o creo que sí no la dan. Sí, 25 kilonewton metro. Entonces ya ponemos que es más 25 kilonewton metro. Pero observamos si tenemos fuerzas de forma independiente que vamos a considerarla como, más bien no tienen ni esta fuerza, por decir en este caso del punto A, ni esta fuerza de 5 kilonewtons tiene relación directa con esta magnitud de 20 kilonewtons. ¿A qué me refiero? Que hay que hacer el cálculo del momento generado por esta fuerza de 4 y por esta fuerza de 5 de forma independiente, por decirlo de alguna manera. Lo podemos hacer aquí, pero no es a lo que voy que esta fuerza ni esta fuerza generan esta fuerza de 20 kilonewton metros. Por eso la estamos representando aquí de forma separada. Vamos a ver ahora, voy a quitar todas esas líneas, vamos a hacer ahora el cálculo de los momentos de esas fuerzas con respecto al punto B. Vamos con esta fuerza. Vamos a plantear aquí el sistema imaginario de rectas para apoyarnos más. Aquí tenemos este sistema, aquí tenemos esta otra recta en esta dirección y aquí tenemos esta otra recta que nos va a ayudar mucho para definir. Bien, esto nos va a apoyar mucho en lo siguiente. Esta fuerza de 4 kilonewtons, esta fuerza de 4 kilonewtons va a generar algún momento con respecto al punto B. Va a generar, exacto, no va a generar. Entonces, este no lo consideramos para el momento. Bien, esta fuerza de 3 kilonewtons, como ya tenemos ahí planteado nuestro sistema imaginario, que les comentaba que cuando tenemos fuerzas verticales u horizontales nos va a servir mucho. Esta fuerza la podemos extender hasta acá. Y esa sí nos va a generar esta fuerza de 3 kilonewtons
un momento con respecto al punto 3. ¿Sí? Dime. La 2 tampoco. Sí. La 2 tampoco, exactamente, tampoco la 2, efectivamente. Vamos con esta 3. Esta 3 es fuerza por distancia. Ya tenemos la fuerza y la distancia. Vamos a ver, va a generar con respecto a ese punto B esta dirección, que es un sentido horario. Por lo tanto, esa magnitud va a tener un signo negativo. Vamos a plantearla aquí, menos fuerza por distancia. 3 kilonewtons por la distancia con respecto al punto B, que son 3 metros. Son estos 3 metros. Listo. Ahora la que comenta su compañero. Esta fuerza de 2 newtons, si la represento, si la extiendo aquí, pues no va a generar ningún momento porque está atacando sobre el mismo punto y no está generando ningún tipo de giro porque no hay una palanca de por medio, ¿sí? Por eso correctamente su compañero dijo que esa fuerza de 2 kilonewtons no va a generar ningún momento. Ahora vamos con la fuerza de 3 kilonewtons, lo voy a poner con otro color, de 5, perdón, esta. Ay, perdón, la voy a encerrar. Esta de 5 kilonewtons, la voy a, la voy a extender. Igual con esto. De aquí a acá va a estar esa fuerza de 5 kilonewtons, va a estar aquí. Y nuevamente impacta sobre la línea de referencia y forma un ángulo de 90 grados. Por eso podemos utilizar fuerza por distancia. Esta fuerza de 5 kilonewtons con respecto a este punto va a generar este desplazamiento, que es un sentido horario, por lo tanto va a ser un momento negativo. Vamos a ponerlo aquí, menos 5 kilonewtons por la distancia con respecto al punto B, que en este caso son 5 metros. Ahí está. Y tenemos esta fuerza que tenemos acá, la voy a poner con amarillo, que es de 4 kilonewtons. La voy a extender, que sería desde aquí hasta acá. Esa fuerza de 4 kilonewtons con respecto al punto B sí me va a generar un momento. Y me va a generar también un momento en sentido horario en esta dirección, que va a tener un signo negativo. Esa fuerza con respecto al punto B va a estar a una distancia de 3 metros. Entonces vamos a poner que es menos 4 kilonewtons por la distancia con respecto al punto B, que son 3 metros. Y ya tenemos ahí planteado, ya no hay ninguna otra fuerza que genere esos momentos. Ya pusimos los momentos ahí de forma independiente que están representados en el punto A y en el punto C. Tenemos las fuerzas que generan a pesar de que están en la misma posición que los momentos, pero también genera ese momento con respecto al punto B. Entonces, ¿qué sería esta fuerza que es la que comentaba? La de 5 kilonewtons, que es la que está del lado izquierdo, y la de 4 kilonewtons, que está en otra dirección, pero está también de forma perpendicular, formando aquí un ángulo de 90 grados con respecto al punto B. Entonces, tengan también esa visión de que si tienen fuerzas horizontales o verticales, y con respecto al trazado imaginario que hagan con respecto al punto donde se va a calcular el momento, les puede ayudar y aplicar la fórmula directa de fuerza por distancia, y eso les puede generar una menor cantidad de cálculos como lo hicimos aquí. Ya haciendo la operación, ¿cuánto nos da esto, muchachos, por favor? Me dio menos 1. Menos 1. Sería entonces menos 1 kilonewton metro, y ese sería el resultado. Obviamente también lo podemos representar de la siguiente manera. 1 kilonewton metro en sentido horario. Cualquiera de las dos representaciones es correcta. Y así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Entonces en el punto B voy a regresarme acá y voy a tomar esta figura para representar ya el sistema equivalente en el punto B. Bien, aquí en el punto B, creo que la regué. Ahí está. Aquí en el punto B lo que vamos a obtener va a ser una fuerza resultante de 0. Vamos a marcarla ahí, pero igual le ponemos que es 0.
aquí, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues no importa porque tenemos que es 0, de todas maneras lo vamos a escribir, fuerza resultante igual a 0, por eso la representamos en cualquier sentido, y el momento que vamos a obtener va a ser de 1 kilonewton metro en sentido horario. Entonces, vamos a ponerlo aquí, en este punto B, vamos a ponerlo con otro color. El momento que vamos a obtener va a ser en esta dirección, momento B igual a 1 kilonewton metro. Y ese sería el sistema equivalente, o lo que está experimentando ese punto B. Estos sistemas equivalentes, como nos permiten obtener en su totalidad las fuerzas y en su totalidad los momentos con respecto a un punto, también nos sirve para poder sustituir un cúmulo de fuerzas que generan un determinado momento por una sola fuerza para poder generar el mismo momento. Es por eso la intención de generar estos sistemas equivalentes. Entonces, repito, un objetivo del sistema equivalente pues, es determinar las fuerzas resultantes y los momentos resultantes con respecto a un punto, y otro objetivo de los sistemas equivalentes es poder representar con una sola fuerza una misma magnitud de fuerza y una misma magnitud de momento como si estuviera un sistema con más fuerzas. Entonces esos son los dos primeros, más bien los dos objetivos que tienen este tema de sistema equivalente de fuerza y par. Entonces ustedes se van a llevar de tarea esto. Aquí nada más recuerden que esto lo ponen ahí de forma adicional en su sumatoria de momentos. Esta fuerza va a crear un momento y también consideran este momento. Esta fuerza también va a generar un momento con respecto a este punto A. Entonces, para ahí ya está cargada en la plataforma. De igual manera pues necesitan hacer la descomposición. Aquí pues ya está, en I van a tener 20 y bueno, aquí van a tener 20 en X y 20 en Y. Hacen la sumatoria de la fuerza en X y en Y. Posteriormente, o pueden sacar la magnitud de esta fuerza. Voy a ver ahí cómo está. No, sí tienen que hacer la suma cartesiana. En esta fuerza que está aquí en J, pues es 0 más 230 en J, más 20i más 20j, ya obtienen la resultante, y a partir de esa resultante tienen que determinar la distancia en la cual se tiene que presentar esa fuerza resultante, ¿sí? Bien, no sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos, con respecto a lo que vimos el día de hoy. Bien, si no tienen preguntas o comentarios, voy a parar hasta aquí el video. Ahorita en un momento les comparto el link para que puedan consultar ahí alguna duda que tengan con respecto a algún procedimiento. Entonces, paro el video.